¿O no? Buenas tardes, profe. El día de hoy, junto con mis compañeras Sonia Daniela Carrero López y María Verónica Leiva, y quien le habla Andrea Segura, presentaremos y hablaremos acerca de la ética posmoderna. Tomamos los capítulos 1 y 2 y podemos empezar hablando qué es la ética posmoderna y cómo esta ha tenido un cambio bastante amplio a partir de la sociedad, del tiempo y demás. Podemos empezar viéndolo desde la situación actual en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares y en las diferentes determinaciones institucionales y cómo ha tenido una flexibilidad y mutabilidad. Cómo las tradiciones y todo lo demás han cambiado a medida del tiempo. La ética se denigra o se considera una de las restricciones típicas de la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cadenas y muchos eh, de las teorías, por decirlo así, pensamientos que se plantearon desde un principio hace muchos tiempos, han ido cambiando. Se puede decir que son cadenas que finalmente han sido rotas y echadas prácticamente a la basura, porque la historia, a pesar de que muchos historiadores y filósofos dijeron algo acerca de la ética y la moral y demás, ese pensamiento hoy se ha cambiado por el deseo de la libertad. Como decía San Agustín nombraba que muchas de las personas eligen la libertad, eligen más sobre el mal que sobre el bien. De este modo también se puede decir, y aplicando un poco a lo que decía otro filósofo, es que las personas quieren ser el centro, que el hombre sea el centro de la humanidad y de esta forma la incredulidad ha tomado un gran papel en la humanidad. Eso quiere decir que la incredulidad es totalmente lo que es relacionado con lo post, o sea, con lo nuevo, según lo cronológico, y sustituir de esta forma el pensamiento de la modernidad. A partir de lo anterior, podemos empezar a darnos cuenta que la responsabilidad moral y reglas éticas tiene algunos subtemas. Antes de las reglas, como decía Hans Jonas, él decía que eran como unas guías para usarlas y teníamos la mayor necesidad de sabiduría cuando menos creemos en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas hoy en día no ven la necesidad de elegir lo correcto o de detenerse un momento y decir, bueno, ¿qué decían los antepasados o algo así? Sino que ellos van en el deseo innato de buscar algo nuevo y algo diferente que les permita estar bien. Es como ese pensamiento minimalista, individualista, que lo importante es tener una vida buena, una vida plena, pero que me convenga siempre a mí. A partir de las reglas y demás, también podemos encontrar que varios historiadores citan y dicen que son el código de conducta moral y el conjunto de reglas que seguimos. Las personas creen que esas reglas no fueron hechas para la medida de pensamiento actual. No siendo más, encontramos la incertidumbre de la moral. Esto quiere decir que las personas en medio de tantos pensamientos, de tantas filosofías, han querido, ya no saben qué es lo correcto, porque ese pensamiento se ha renovado tantas veces que cada quien va en busca de lo que cree que es correcto. Por otro lado, tenemos el dilema ético. Es ese pequeño grupo de personas que están buscando la libertad y como decía Giovanni Pico Della, él decía que las personas celebran y llegan a la conclusión de que el hombre es tan libre como el aire para hacer lo que desee. Esto quiere decir lo que ya nombramos, que el hombre quiere ser el centro del mundo y que busca la libertad, busca un bien individual sin interesarse por los demás. Esto era lo que decían algunos pensadores del Renacimiento y además lo relacionaban en el libro de la Metamorfosis. A continuación, mi compañera Verónica. Bueno, vamos a seguir con el juicio moral, expropiado y rehabilitado. Este fue un espacio entre la inclinación individuales reales y la supuesta manera como la gente debía comportarse según su conducta, por el código ético. El código ético no podía ser más que una invitación o justificación para la heteronomía moral, aun cuando el código en sí cautivara la capacidad humana innata de hacer el juicio moral autónomo. Cada persona elegía hacía su elección moral. Y la mayoría de las personas al hacer elección no elegía
lo que era moralmente bueno. En la sociedad moderna, algunos individuos son más libres que otros, unos más dependientes que otros. A algunos se les permitía tomar decisiones autónomas. Y estas decisiones pueden ser autónomas gracias a los recursos con que cuentan quienes toman las decisiones. A otros no se les permitía tomar decisiones plenamente autónomas y difícilmente pueden hacerlo porque no tenía, por escasez de recursos. Bueno, de esta manera resumida, esta dualidad de mediciones que expresa como el dilema de la deseabilidad intrínseca de la libre toma de decisiones y por otra parte como la necesidad de limitar la libertad de aquellos que se suponen la utilizarán para hacer el mal. La libertad total o la dependencia total no se encuentra en ninguna sociedad. Ambos son polos imaginarios entre los que se encuentran y oscilan situaciones reales. Por otro lado tenemos posmodernidad, moralidad sin un código ético. Dado que la actualidad enfrenta elecciones de una magnitud sin precedentes con consecuencias potencialmente desastrosas, ya no esperamos que la sabiduría de los legisladores, de los filósofos, nos alivien de una vez por todas las ambivalencias morales. Para ser más exactos, como decía Alan Gore, la moralidad es una práctica negociada entre agentes aprendices capaces de crecer y por otro lado, una cultura capaz del cambio. Más que reitera que no habría individuos morales si no fuera por la labor de capacitación y supervisión de la sociedad. Cada vez comprendemos mejor que debe ser la capacidad moral del ser humano lo que hace capaz de formar sociedades y contra todo asegurar su feliz o menos feliz supervivencia. Bueno, la realidad humana es desordenada y ambigua, como son ambiguamente las decisiones morales, a diferencia de los principales éticos abstractos. Cabría también decir que la posmodernidad propicia al reencantamiento con el mundo después de la lucha moderna, tan larga y tan decidida, aunque también inconclusa. La desconfianza y la espontaneidad humana en los impulsos e inclinaciones que se resiste, la predicción y la justificación racional ha sido sustituida por la desconfianza en la razón calculadora carente de emociones. Eso quiere también decir que una mente moderna, estos sentimientos posmodernos representan un peligro mortal para la superhumana. Seguimos con la elusiva universalidad. Esta nos pregunta a quién le parloteo sobre el bien y el mal, cuando se ha determinado que el bien y el mal no son constantes, sino valores funcionales, de manera que la bondad depende de las circunstancias históricas y la bondad de los seres humanos de la habilidad con que se explotan sus cualidades. Bueno, esta es una pregunta abierta en medida en que incluso si acaso esa historialidad del bien y del mal que sacudió hasta más recóndito interior a los predicadores morales, causó muchos sinsabores entre los hombres y las mujeres. Bueno, el vínculo íntimo entre la obediencia a reglas morales y creer en su universalidad probablemente se debió a una preocupación de los filósofos. De hecho, de que las imágenes del bien y del mal difieran de un lugar a otro y de una época a otra, y que poco a poco podamos hacer al respecto. No ha sido un secreto, por lo menos desde Montaigne. Unos cuantos de los autores que escribieron sobre el tema
Consideraban que el hecho con la resignación que mostraba Montaigne y con Serena despejaba acuanimidad. Seguimos con nuestra compañera Daniela. Bueno, para darle continuidad al subtema, el siguiente es el universalismo y su descontento. Para la universalidad, el postulado fue una exigencia. Esto quiere decir, o lo daban a conocer como la espada que apuntaba a un blanco seleccionado. Pero por otra parte, el postulado era una reflexión sobre la práctica moderna de la universalidad. Esto lo compara con los conceptos de naturaleza humana y esencia humana, que esto lo que quería era lo que quería o tenía la intención era sustituir al ciudadano. El postulado también cuadraba bien con las prácticas del Estado moderno. Estas prácticas eran la guerra, la cruzada cultural con las costumbres locales, y esto venía con las supersticiones de cadena de muerte al delito de oponerse a la administración centralizada o simplemente contradecirlos. El papel del hombre para esto era el hombre despojado de su naturaleza humana. Lo llamaban era como el hombre sin ataduras. Decía que no necesariamente era ajeno a las particularidades de la comunidad, pero sí era capaz de desprenderse de las raíces y las lealtades de su comunidad. Después de eso se vio que la espada a la que se hacía referencia anteriormente eh, era una espada de doble filo, puesto que apuntaba y penetraba el cuerpo de los llamados adversarios pertenecientes a los patriarcalismos. Esto lo desaprobaba el Estado. Entonces, aquí también lastimaba, porque pues el Estado también pretendía defender esto, ¿no? Bueno, el libro nos da un pequeño párrafo donde explica que el hombre por naturaleza es de creación animal y de ahí el ser humano siempre ha tendido a agruparse como rebaño. Naturalmente, esto sucede bajo tipo de nombres como el amor, la compasión y el entusiasmo, acompañados de algún gran plan. Pero es aquí la hipocresía habitual de lo canallas que somos, es verdad que en un rebaño estos libres de normas individuales y pues del ideal. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento el hombre puede oponerse o contradecir a quienes nos rigen. Bueno, para continuar tenemos el segundo subtema, que es el reagarrado del yo desagarrado. Bueno, como se había, como se había rehusado a seguir, bueno, aquí queremos es que ellos se habían rehusado a seguir vigilando las construidas fronteras de los Estados Unidos. Los ya situados, los yo, se negan a confundirse en el papel de guardias, de fronterizos. Estas fronteras las llamaban comunidades genuinas. Pero esto no era todo. Las fronteras de los estados aún no podían definirse bien sus límites, pero aparte de eso tenían la preocupación de que si la comunidad tenía que definirse por el control de los situados yo. Y por consiguiente el grado de consenso moral que lograba generar en esto. Aparte de esto, ellos mencionaban que no se podía sostener una población completamente uniforme y cultural y moralmente homogénea. Era imposible y pues con el tiempo iba a ser muy difícil a comparación de una frontera de líneas discontinuas. Por último, tenemos el subtema los límites morales de la universalidad, perdón. Bueno, esto hace referencia a fomentar la heteronomía ética por el hecho de que se supone cualquier visión de moralidad universal del grupo, ya sea que el grupo en cuestión se refiera a la especie humana en general, a un estado de nación o una comunidad postulada, como lo mencionaba anteriormente. De hecho, se considera que únicamente las reglas que pasan por la despersonalización satisfacen las condiciones de las normas éticas.
Bueno, aquí queremos enfatizar en que el respetar no significa someterse, aunque no obstante el otro me manda. Se me manda, es decir, que se reconoce como capaz de obrar.